Buenas tardes. Bienvenidos a la Capilla Real una vez más, y esta vez para una celebración que es muy significativa. Nosotros somos la generación a la que le ha caído en suerte el celebrar quinto centenario. Ya empezamos en el 1492 y llevamos unos cuantos, y quedan algunos. Dios quiera que tengamos vida para celebrarlo, porque naturalmente Granada nació la Granada que conocemos, nació a finales del siglo XV, y en todos los comienzos del siglo XVI y bien avanzado, pues se fueron creando distintas instituciones cuyos quintos centenarios pues estamos celebrando. Ahora comenzamos la celebración del quinto centenario de esta casa, con el traslado de los Reyes Católicos desde el convento de San Francisco de la Alhambra hasta aquí. El 10 de noviembre de 1521, pues comenzó la vida de esta casa, que ya estaba construida y en parte ya decorada también con algunas de las piezas más significativas que tenemos delante de los ojos. Pienso, pues, que es una suerte el poder celebrar este quinto centenario con un programa que, aunque no sea muy ambicioso, pero creemos que va a ser extenso y va a ser muy educativo para conocer muy bien la capilla y todo el legado de la reina, porque aunque ahora se concentran 4 días de celebraciones que comienzan hoy, pero sin embargo luego después a lo largo del año pues iremos desgranando distintas conferencias y conciertos para conocer especialmente lo que es el legado de la reina. En el comienzo, por lo tanto, de la celebración del quinto centenario, de este traslado, de los restos de los reyes y de su legado, con ellos vinieron las reliquias, las pinturas, los tejidos, los libros. Este traslado desde el convento de San Francisco en la Alhambra a la Capilla Real comienza la vida de este templo, y como comienzo y para ambientarnos en lo que significó aquello, vamos a escuchar una conferencia que lleva por título El culmen de un proyecto, Granada, la Nueva Jerusalén. Nos dará sin duda las claves para conocer de cómo se vivieron en aquellos años, tanto de los Reyes Católicos como de su nieto Carlos, el emperador, las grandes empresas de la monarquía y el pueblo español. Cuál era su dirección y cuáles eran sus metas y sus objetivos, porque en ese ambiente hay que situar el enterramiento de los reyes en Granada, precisamente, en la Capilla Real. Va a pronunciar esta conferencia don Miguel Córdoba Salmerón, granadino, sacerdote, doctor en Historia del Arte y licenciado máster en Teología en la especialidad de Historia de la Iglesia. No es necesario reseñar aquí sus numerosos artículos en revistas especializadas, las reseñas que tiene hechas sobre obras referidas al patrimonio artístico de Granada y sus frecuentes colaboraciones en obras colectivas. Baste recordar su tesis sobre el patrimonio artístico y ciudad moderna, el conjunto jesuítico y colegio de San Pablo entre los siglos XVI y XVII. Como sabéis, estamos hablando del edificio que actualmente es la Facultad de Derecho y la Iglesia de los Santos Justo y Pastor. Es un asunto en el que él ha incidido en diversas ocasiones, estudiando la historia de este insigne colegio jesuítico, el templo de San Pablo y singularmente su riquísimo retablo. También ha tratado en más de una ocasión sobre la presencia de la Orden de los Trinitarios Descalzos en Granada y su iglesia de Nuestra Señora de Gracia. Por último, debo recordar su colaboración en el libro de la Catedral de Granada, el libro de la Catedral de Granada coordinado por el profesor Lázaro Gila. Miguel Córdoba es actualmente profesor de Historia de la Iglesia, Arte y Liturgia en el Instituto Teológico Lumen Gentium de Granada y en la Universidad Eclesiástica San Dámaso. Termino resaltando el especial valor que tiene el hecho de que, además de actividades investigadoras y académicas,
dedica días al ejercicio de su ministerio sacerdotal en el ámbito de la pastoral parroquial, en las parroquias de Jayena y de Fornes. Muchas gracias, Miguel. Te estamos muy agradecidos por tu disponibilidad y, oyendo tus palabras, abrimos la celebración de este significativo quinto centenario. Muchas gracias. Pues lo primero de todo, dicen que es de bien nacido ser agradecido. Vamos a empezar por los agradecimientos y agradecer, como es de justicia, pues a los capellanes reales y en la persona de don Manuel Reyes, la oportunidad de estar aquí, pues abrir este centenario con esta conferencia, que cuando me llamó y me lo propuso yo dije que sí muy rápidamente. Se ve que la cierta juventud todavía te da por hacer algunas locuras, y uno dice sí, y después uno cuando va pensando te dice, pero ¿qué estás haciendo, no? Muchas gracias por esa confianza, ¿no?, en este hecho de este momento histórico que estamos viviendo, en este quinto centenario. Lo primero de todo, o lo segundo, es intentar explicar un poco el título, ¿no? Porque cuando hablábamos, me preguntaba don Manuel sobre el título de esta conferencia, pues a mí no se me ocurre otra cosa que llamarlo el culmen de un proyecto, la Granada como la Nueva Jerusalén. Y esto es un título así que da para mucho y abarca muchas cosas. Es un proyecto que los Reyes, y voy a intentar desarrollar en esta conferencia a través de varias ideas, ¿no?, que vamos a ir viendo. Una de las primeras ideas que trataremos será la idea del Quinto Imperio, que une política y religión, que emana desde la Biblia y que se asienta durante la Edad Media. Luego pasaremos a intentar transmitir ese proyecto político y espiritual que tienen los Reyes Católicos con respecto a Granada, que va a convertir a Granada en un tiempo en el centro de la cristiandad. Iremos viendo cómo la ciudad se va transformando de una ciudad musulmana a una cristiana, en la que se focaliza la atención de toda Europa y de todo un imperio. Y luego pasaremos a la Capilla Real, a este edificio en el que nos acoge, en el que intentaremos trasladar los hechos más importantes que tienen que ver con este centenario, ¿no?, con los traslados de los cuerpos de los monarcas a Granada y a esta capilla. Y luego intentaré dar una conclusión. No diré que intentaré ser breve, porque esto es lo peor que puede decir un historiador, porque uno coge carrerilla y se puede enrollar, ¿no? Si me alargo mucho, don Manuel, usted acorte. Con la celebración de este quinto centenario del traslado de los restos mortales de los monarcas, que acabaron con la reconquista de la península ibérica, aquella que fue celebrada, y tenemos que recordarlo, por toda la cristiandad, que mereció un reconocimiento especial desde la Santa Sede, e hizo que se culminara un proyecto de una ciudad símbolo como capital y, como decíamos, como centro de espiritualidad. Y todo esto se desarrolla en 29 años. Casi dicho, puede decir uno mucho, pero estamos hablando de la transformación de una ciudad. El traslado de los cuerpos reales a Granada y su posterior traslado a esta sede, el 10 de noviembre de 1521, va a producir, en un primer lugar, una conversión de las personas de los monarcas, porque pasan de ser patronos temporales de la ciudad, protectores particulares de ella, que han conquistado y la están convirtiendo en patrones espirituales. Y en segundo lugar dan a Granada, privada de reliquias y de marca de la sacralidad cristianas, y la dotan. Y la convierten en un centro de política internacional y de espiritualidad. Y ambas se casan y se dan la mano, no se pueden separar, y permiten la conversión, como decíamos, de una ciudad musulmana en una ciudad cristiana.
referente de esta conversión y ejemplo para el resto de Europa. Es la culminación de un proyecto, sí, pero no el final, pues los ideales de conversión de Granada en Panteón Real, en capital del imperio, con la construcción de la sede del Palacio Real en la Alhambra, que manda construir Carlos V, de compartir junto a Valladolid de una de las dos sedes del Poder Judicial por medio de la presencia de la Real Chancillería y la de convertir a la ciudad, la última capital musulmana, en una nueva Jerusalén, en un centro, por lo tanto, de espiritualidad, del que se irradiará el cristianismo a las nuevas tierras descubiertas, en una ciudad de la que irradiará la oración a Dios por medio de sus cerca de 43 conventos y monasterios, en donde la santidad se va a hacer presente en la ciudad, porque nos visitarán santos y de esta ciudad saldrán santos. Y así tenemos santos como San Juan de la Cruz, que vendrá a ser el primer prior del convento de los carmelitas descalzos, y será aquí donde escriba sus comentarios a sus poemas, a petición de las carmelitas descalzas. Será aquí donde esté el apóstol de Andalucía, San Juan de Ávila, donde predique, donde gracias a su predicación se convierta San Juan de Dios, fundador de la orden y ejemplo para todos, del que sale de esta ciudad para el Japón el beato Baltasar de Torres, que fue martirizado y quemado junto a San Ignacio de Acevedo en el Japón por predicar el Evangelio y que está representado en una de las vidrieras de la catedral. Y así otros santos y santas y venerables que tienen su cuna en esta ciudad. Y como decíamos, todo esto proyecta la ciudad en un ámbito internacional y en un ejemplo a seguir, y que los granadinos, por desgracia, hemos olvidado. Pero todo parte de una idea medieval, todo parte de esa idea del Quinto Imperio, de un proyecto político y religioso, donde lo espiritual se acentúa. Tenemos que poner en valor una idea, esta, la del Quinto Imperio, del profesor Mariano Delgado, también profesor de Historia de la Iglesia, de cómo los súbditos de los reyes católicos estaban convencidos, igual que estaban convencidos las jerarquías tanto eclesiásticas como políticas, de que la profecía de Daniel se está cumpliendo en estos momentos, tras la toma de la ciudad de Granada. Esto consiste en que se tiene una conciencia de una misión, por lo tanto, histórica y espiritual, que tiene sus raíces en la Biblia, a lo que se van a sumar dos ideas políticas procedentes de la Edad Media, como son la teoría de la traslación o sucesión de los imperios y la idea de la monarquía universal. Así, en la Biblia se nos dice que el mismo Dios, y cito a Daniel en el capítulo 2, hace alternar estaciones y tiempos, depone reyes y establece reyes, y hace pasar el imperio de una nación a otra, debido, y cito al eclesiástico, a las injusticias, la violencia y el dinero. Esto tenemos que unirlo a la teoría de la sucesión de los imperios del libro de Daniel, en donde se sugiere que hay una traslación de la monarquía universal de Oriente hacia Occidente, anunciando un quinto imperio que iba a retener todo el poder hasta el final de los tiempos. Esta teología cristiana latina, el Imperio Romano y sus sucesores cristianos en la parte oriental y occidental durante el medioevo era el cuarto imperio, mientras que el quinto sería el reino de Dios y del Mesías, que había comenzado por la encarnación de Jesucristo, y más bien era un imperio espiritual y del otro mundo, aunque simbolizado en este mundo por la Iglesia y el papado, cuya institución resistirán los embates de los poderes terrenales. A esto sumamos la comprensión medieval de la monarquía universal cristiana, que está marcada con la teoría de las dos espadas, defendida especialmente por el Papa Bonifacio VIII a finales del siglo XIV y principios del siglo XIV. En esta se dice que el Papa había recibido de Cristo
la espada espiritual y la espada temporal como señal de su potestad universal, pudiendo la última, la del poder temporal, delegarla en los emperadores y en los reyes. Al final del medioevo, las pretensiones universalistas de los emperadores y el Papa estaban plenamente en crisis. Sin embargo, el siglo de oro español coincidirá con el apogeo de la monarquía universal y la fiebre del quinto monarquianismo, con la esperanza de ese quinto imperio, fuera no solo una realidad espiritual, sino también una realidad temporal. Y en el medioevo hispano se fue fraguando la profecía de que la llegada de un rey mesiánico que expulsaría a los musulmanes de la península, reconquistaría África y recuperaría Jerusalén para la cristiandad, instaurando así una monarquía universal, uniendo a todos bajo un solo rebaño, un solo pastor. Con los reyes católicos, como única potencia en su tiempo, España se identificó con las metas de la Iglesia Católica, que seguirán unidas bajo Carlos V y los sucesores de la Casa de los Austria. Los reyes católicos la utilizaron para unificar las fuerzas al tema de la cruzada, que desde la caída de Constantinopla en el año 1453 por los turcos estaba en manos de Occidente. Eso los convertía en guías de la cristiandad, pues con esta empresa no solo querían expulsar a los musulmanes tomando la última capital, Granada, sino la conquista de Jerusalén. Y recordemos que entre los títulos que ostenta la monarquía hispánica estaba la de ser reyes de Jerusalén, de serlos. Y esto lo van a ostentar desde el año 1504, cuando el gran capitán conquistó el reino de Nápoles para Fernando de Aragón. El mismo año de la toma de Granada se produce el descubrimiento de América, lo cual refuerza el sentimiento español de ser un pueblo elegido de la cristiandad para la expansión de la palabra de Dios y reunía a todos bajo un mismo pastor. En 1499, Antonio de Nebrija, profesor de Salamanca y Alcalá, cronista de los reyes católicos, proclamará el papel de guías de la cristiandad de los reyes católicos, quien posteriormente dirá que aunque el título imperial está en manos alemanas, en esos momentos, el poder imperial de facto está en la de los reyes de España, defendiendo así la traslatio imperii de Oriente a Occidente, alcanzando en España en donde se quedaría para siempre. De esta forma los españoles recibirán la misión de Dios de anunciar el Evangelio por todas las partes del mundo, como hace el mandato de Mateo 24:14, y la reunión de toda la cristiandad en un solo rebaño, bajo un solo pastor, como se nos recuerda en Juan 10. Esta conciencia de la misión histórica se potenciaría con la unión de las coronas de los reinos de España y el imperio en la persona del nieto de los reyes católicos, por Carlos V, que había convertido a Granada en la capital de su imperio y sede del Panteón Real. Aquí tenemos que añadir esa pincelada sobre el título de los monarcas hispanos. Mientras que los reyes franceses, desde Carlos VI de Francia a finales del siglo XIV y principio del XV, recibieron el tratamiento de reyes cristianísimos por su especial vinculación de la Iglesia francesa con el papado, por ser considerado hija mayor en el cristianismo, el título y el tratamiento de católicos, que como bien saben qué significa, es universal, fue concedido a los reyes de España por el Papa Alejandro VI en el año 1496, a Fernando e Isabel, pero también a sus sucesores, e hizo referencia en su momento a la concreta adscripción religiosa de los monarcas y a su defensa de la fe católica, aunque también denota este título, según ciertas interpretaciones, una proyección de carácter ecuménico y universalista, en un momento en el que, por primera vez en la historia del mundo, un poder político, en este caso la monarquía hispánica, alcanzaba una dimensión global, con soberanía y presencia efectiva en todos los continentes, América, Europa, Asia, África y Oceanía, y en los principales mares y océanos, en el Atlántico, el Pacífico, el Índico y el Mediterráneo. Todo este proyecto del medioevo, como decimos, lo recogen los reyes católicos
y lo unen en un proyecto político y espiritual que tiene Granada como centro de la cristiandad, que van a convertir en la Nueva Jerusalén, que van a convertirla en panteón de reyes y en sede del Poder Judicial. Para ello, los reyes conseguirán lo que se denomina el patronato real para Granada, para su reino, que es un hecho especial que se dio para este reino en su recristianización. De normal, los privilegios para los distintos reinos se iba concediendo según se iba reconquistando estos, para que se estableciera así la sede y las distintas divisiones eclesiásticas. Pero por distintos motivos comenzó antes de tenerlos. En esos momentos existía una sola provincia eclesiástica, la Bética, que estaba bajo la jurisdicción del arzobispo hispalense. Pero Isabel I consiguió del Papa Inocencio VIII, por medio de una bula ad illam fide, dada en Roma el 4 de agosto de 1486, facultar al arzobispo primado de Toledo, el cardenal Pedro González de Mendoza, y al de Sevilla, Alonso de Fonseca y Ulloa, así como a sus sucesores de este arzobispado, a erigir y dotar a la Iglesia del Reino de Granadino. El cardenal y su secretario, el canónigo Diego de Muros, erigirán las 4 sedes del Reino de Granada entre el 12 de febrero de 1488, fecha de la erección de la Catedral de Málaga, y el 21 de mayo de 1492, en las que se erigieron las otras 3 sedes. En el 1486 se consiguió el Real Patronato de Granada, que supuso el inicio de la Iglesia-Estado, cierta sumisión de las personas y bienes, o mejor, de los beneficios y aún de la organización eclesiástica del reino a la voluntad del rey. Esto se extendería a las nuevas iglesias del Reino de Granada, Málaga, Guadix y Almería. Y también se sumarían las Islas Canarias y las villas del Puerto Real de Cádiz. Por medio de este, se concedía la facultad de erigir catedrales, colegiatas, parroquias y monasterios a dichos territorios a través del cardenal Mendoza o de los arzobispos hispalenses, lo cual permitió a los reyes establecer una división eclesiástica en Andalucía e impedir con ello la pretensión expansionista del arzobispo hispalense. También estaría el deber de dotar a dichas iglesias, por lo que el Papa debe disponer el mantenimiento de estas con la obligación de diezmos, pero abandonando el arbitrio de los reyes la cuantía y el tipo de bienes de la dotación real, regulada en última instancia por los cánones relativos a las fundaciones de las iglesias. Otro punto a destacar de este Real Patronato, que es importante para entender su proyecto, es el derecho perpetuo de presentación de beneficios mayores en los territorios que abarca el patronato. Este permite a los monarcas y a sus sucesores tener el derecho a presentar a los candidatos que consideren más idóneos ante la Santa Sede para ser nombrados obispos, primeras dignidades de cabildos y colegiatas e iglesias conventuales cuya renta anual exceda los 200 florines, quedando al Papa obligado a aceptar a los presentados, su pena de caer en nulidad de previsión. Privilegio que ha estado en la monarquía española hasta don Juan Carlos I. Igualmente, tienen el derecho perpetuo de presentación para los beneficios menores, canonogías, prebendas, porciones, beneficios, curatos parroquiales y dignidades monásticas, que serán presentados ante los obispos diocesanos. De esta forma, los reyes católicos pasaron a ejercer el plenum ius patronatus y presentandi, el patronato universal en su territorio. Tienen el patronato tanto en lo civil como en lo religioso. Posteriormente, los monarcas españoles consiguieron el Real Patronato de las Indias en 1508 y el del resto de España en el año 1523. Por lo que vemos que el patronato conseguido para el Reino de Granada fue el culmen de un proceso y al mismo tiempo el inicio de una nueva etapa. A esto tenemos que sumarle que la suma de los reinos de los reyes católicos serán los únicos de su tiempo que vayan a identificar sus metas políticas y religiosas con la Iglesia católica, como también lo harían Carlos V y los sucesores de la Casa de Austria.
lo cual les llevó a configurarse como el Quinto Imperio, trasladado de Oriente a Occidente, teniendo durante un tiempo el epicentro del mismo, como ya hemos dicho y tenemos que recordar una y otra vez, en Granada, hacia donde se dirigió la mirada de toda la cristiandad. Pero junto a los reyes están los arzobispos de la ciudad. Sin ellos no se podía entender que este proyecto hubiera llegado a buen fin. Como hemos dicho, los encargados de la organización territorial de las antiguas diócesis que estaban resurgiendo al ritmo de la Reconquista fueron el ya mencionado primado, cardenal primado Pedro González de Mendoza y el entonces confesor de la reina, el Jerónimo Fray Hernando de Talavera, que seguro que les suena, por ser el primer arzobispo de la ciudad de Granada. Primero fue la diócesis de Málaga, luego la de Guadix y Almería, para finalizar con la de Granada. De esta última se encargó personalmente el confesor de la reina, primero como administrador apostólico y luego como su primer arzobispo, como hemos dicho. El retraso en su nombramiento como arzobispo se debió al fallecimiento del entonces Papa Inocencio VIII, que murió el 25 de julio de 1492. Pero a pesar de ser la última en erigirse, debido al peso político de la capital del reino granadino y por su tradición religiosa, le fue concedida la cabecera de la nueva diócesis, recibiendo como sufragáneas la diócesis de Almería y Guadix, en primer lugar. Y con ello se inicia el renacimiento de la Iglesia granadina bajo la dirección de su primer arzobispo. El 11 de abril de 1493, el Papa Alejandro VI expide la Bula Ad Apostale Dignitis, en la que autoriza al obispo de Ávila, Francisco Sánchez de la Fuente, sucesor de Fray Hernando de Talavera en la sede, a designar los límites de las 4 diócesis del Reino de Granada, según el consejo y el memorial que habían enviado a los reyes católicos. De esta forma se estableció definitivamente la nueva provincia eclesiástica de Granada, que será elegida como metropolitana de la de Guadix y Almería en un primer momento, aunque a la mencionada provincia también pertenecía Málaga, aunque siguió adscrita durante ciertos años a la de Sevilla para no herir los intereses de esta diócesis. Así nacieron las 2 provincias eclesiásticas de la Bética, las cuales llevarán caminos diferentes por sus diferentes condiciones. El nuevo arzobispo de la ciudad impondría los ideales y directrices de la prerreforma española, adelantándose así a la reforma que promueve el Concilio de Trento. Esto lo llevó a buscar gente formada para los puestos de las dignidades. De esta forma le exigió a estas dignidades un mínimo de ser licenciados en teología y cánones, y a los canónigos que fuesen por lo menos bachilleres en teología y que tuvieran 2 cursos de licenciatura, al mismo tiempo que les impuso una forma de vida concreta, para que de esa forma fueran ejemplo al resto de fieles de la ciudad. Durante su tiempo se intentó la conversión de los mudéjares por el medio de la predicación. Por eso instó a los presbíteros a que aprendieran árabe, para permitir un acceso más directo al diálogo con ellos y así conseguir su conversión, pues el Jerónimo sabía que sólo mediante una atenta preparación del clero en la doctrina cristiana y en la cultura socio-religiosa de quien se tiene que convertir, es posible una acción evangelizadora y homogeneizadora eficaz. Es por ello por lo que encargaría también a otro Jerónimo, a Fray Pedro de la Vega, componer una gramática manual para que se aprendiera árabe, que fuera acompañado por un pequeño catecismo cristiano en dicho idioma, para que se lo pudieran aprender los que tenían que evangelizar, y que tuviera un vocabulario. Y uno de estos ejemplares se conserva en la actualidad en el Museo de la Abadía del Sacromonte. Este tipo de evangelización, como pueden comprender, es lenta, porque requiere la formación del clero y el diálogo con los mudéjares. Y los resultados no fueron tan rápidos como se esperaba desde un sector de la corte, por lo que en noviembre de 1499
llega a la ciudad Fray Hernando Jiménez de Cisneros, arzobispo de Toledo, antes de que la corte partiese para Sevilla. Con él se va a iniciar una nueva fase de evangelización que se caracterizó por la violenta imposición, las conversiones masivas por medio del bautismo, como aparece representado en su escena en el banco del retablo que tiene ustedes de frente y que a mí me queda a mi espalda. Un nuevo giro se produce en la orientación evangelizadora con el nombramiento de un nuevo arzobispo, don Antonio de Rojas, que éste había sido educado dentro de la administración y era más bien poco llamado a las labores pastorales y misionales tan necesarias en esos momentos en la diócesis granadina, porque todo estaba en sus inicios. El mayor impulso y empeño de este arzobispo lo puso en la construcción de nuevas iglesias o bien en agrandar las antiguas mezquitas que estaban funcionando como templos. Le sucedieron otros arzobispos, pero tenemos que esperar a que la sede granadina la ocupara Gaspar de Ávalos, al cual se le deben las principales instituciones granadinas de educación y de cultura. Entre 1537 y el 41, la sede granadina, ocupada por se le deben estas instituciones, como decíamos, y su sensibilidad para percibir la vida granadina queda reflejado en una instrucción al Consejo Real, en donde realizó un análisis psicológico y moral de sus feligreses cristianos nuevos. El espíritu reformista, sin embargo, tuvo que esperar a que ocupara la sede granadina don Pedro Guerrero, entre los años 1547 y el 76, para que se implantara el espíritu de la Reforma católica promovida por el Concilio de Trento. Él fue el obispo que estuvo a la cabeza de los obispos españoles, valga la redundancia, durante 2 de sus 3 sesiones. El sucesor, Juan Méndez de Salvatierra, entre los años 1576 y 1581, continuó con el intento de reforma de la diócesis, como se puede ver en los capítulos de reformación que dio en 1582. Pero tuvo ciertas dificultades porque chocó contra el cabildo catedralicio, tensiones. Vamos a dejarlo ahí. El último arzobispo del siglo XVI, para no extenderme, don Pedro de Castro y Quiñones, también muy conocido en la ciudad, es considerado como el mejor representante en Granada del nuevo espíritu y concepto religioso elaborado en Trento, plasmado en una exigencia de prácticas morales. De él se destacó también que fue el gran conocedor de su diócesis, tanto en lo espiritual como en lo temporal. Por lo cual vemos a través de estos hombres, estos pastores, cómo hay un cuidado de sus fieles a lo largo del tiempo. Esa misión encomendada por los reyes católicos a los obispos. Pero también junto a ellos se impulsó a las órdenes religiosas a que se asentaran en la ciudad, porque el proyecto real de recristianización tuvo presente la complementariedad de los carismas de las diferentes órdenes religiosas. Así se buscaron órdenes bendicantes para la misión de la evangelización y con ello el de la predicación, las órdenes hospitalarias por el buen funcionamiento de la beneficencia y las órdenes contemplativas para el desarrollo del culto. Como criterio de prioridad prevalecieron 2 para que vinieran las órdenes religiosas: la calidad religiosa, al menos en la estima popular, y la viabilidad económica. Por ello se pensó en los observantes franciscanos. Junto a ellos existió otro proyecto con los dominicos que se fueron asentando por el reino granadino al ritmo que se iba reconquistando. Además, se sumó otra institución muy apreciada por los reyes católicos, la Orden Jerónima, especialmente por la disciplina religiosa que brillaba en sus monasterios y la destreza y ejemplaridad en su administración temporal. Así, durante el siglo XVI se pudo contabilizar la fundación de un total de 27 monasterios en la ciudad, conventos y comunidades de religiosos y religiosas. Esto, junto a una amplia red parroquial, cerca de una veintena, nos queda claro el plan de reconversión, al menos en este siglo, durante 29 años desde la toma
hasta el traslado de los cuerpos de los reyes de una ciudad musulmana en una completamente cristiana, en el centro de una nueva cristiandad, en una nueva Jerusalén. El plan de esta nueva Jerusalén terrenal se acentuará por el diseño de la cabecera de la Catedral de Granada, que se piensa en imitación del Santo Sepulcro de Jerusalén, hecho que se acentúa con la decisión imperial de convertirla en Panteón de los Reyes de España, aunque fuera frustrado luego posteriormente por Felipe II con la construcción del Escorial. La realización de la cabecera de la catedral, con el rico programa iconográfico del presbiterio, nos lo está recordando y abarca la historia de la salvación desde Adán y Eva hasta el presente. El primer convento que se fundó en la ciudad no se hizo esperar. Fue el de San Francisco de la Alhambra, en abril de 1492. Su capilla se convertiría posteriormente y provisionalmente en una capilla real, mientras que se realizaban las obras de la actual capilla, que nos acoge. Aquí se instaló una pequeña comunidad de franciscanos, quedando encargados de esto de custodiar los restos, mientras que los nombrados capellanes reales se encargaban del culto. La capilla mayor de dicha capilla, valga la redundancia, había sido otorgada por los reyes al conde de Tendilla, Íñigo López de Mendoza, alcaide de la fortaleza. Al poco tiempo se firmó la Real Cédula por la que se funda el convento de dominicos de Santa Cruz la Real. Ese mismo día, el 6 de abril, festividad de San Vicente Ferrer, los dominicos tomaron posesión de los terrenos donde se iba a levantar el nuevo convento, las conocidas huertas de Almanzar, mayor y menor, y detrás de ello estaba Fray Tomás de Torquemada. Los jerónimos fundaron en Granada primeramente en Santa Fe, como bien saben, el convento de Santa Catalina Mártir, pero después fueron alegando distintas dificultades y le pidieron a los reyes el traslado a la ciudad. Y aquí fundaron, en el mismo año 1492, el monasterio de Nuestra Señora de la Concepción, primero en la zona donde está ubicado actualmente el Hospital de San Juan de Dios, y después se trasladaron a su actual ubicación. La nueva iglesia se bendijo el 15 de noviembre de 1519 y ya se encontraba bajo el patrocinio de los duques de Sesa, aunque la fundación había sido real. Luego vinieron los padres mercedarios con el convento de Nuestra Señora de la Merced, también en 1492. Se asentó en un primer momento en lo que luego sería el Hospital de San Lázaro, y sería fundada por Fray Antonio de Valladolid, provincial de Castilla y miembro del Consejo de los Reyes Católicos. Posteriormente, a principios del siglo XVI, en 1514, se trasladarían junto a la Puerta de Elvira, en lo que es actualmente sede del Madoc, junto a la iglesia parroquial de San Ildefonso. En 1495 se funda la Cartuja, cuyo fundador fue Fernando González de Córdoba, el gran capitán, que cedió unas huertas en la zona donde se están ubicadas actualmente las facultades de psicología, aunque los monjes posteriormente pidieron un traslado y se trasladaron a su actual sede. 6 años después, en 1501, se funda por parte de la reina un nuevo convento de clarisas, el de Santa Isabel la Real, y vinieron de Córdoba 20 religiosas a cuya cabeza estaba la priora Luisa de la Cruz, viuda del condestable de Castilla. También en la misma fecha y con la misma patrona real se fundó el convento de las Comendadoras de Santiago bajo el título de la Madre de Dios. La siguiente fundación también fue femenina, la de las Carmelitas de la antigua Observancia, la de las Calzadas, en 1508, bajo la advocación de la Encarnación. En 1510, según la crónica del padre Morales, se fundó el convento de los Mínimos de San Francisco de Paula, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Victoria. Los agustinos llegaron después, en 1513, cuya primera sede estuvo en el Albaicín, y posteriormente se bajaron a la ciudad, en donde está ubicado actualmente el mercado de San Agustín, que por eso recibe ese nombre. Por esas mismas fechas fue fundado el convento de la Santísima Trinidad, de Trinitarios Descalzos, que estuvo ubicado en otra plaza granadina, en la Plaza de la Trinidad,
que también por eso recibe ese nombre, cuya fuente corresponde a la fuente del claustro. En 1518, Leonor Ramírez obtuvo la bula pontificia para fundar un convento de regulares franciscanas de la Tercera Orden, que fue fundada bajo la advocación de Nuestra Señora de la Concepción. 2 años después, en 1520, Leonor de Torres, mujer del secretario de los Reyes Católicos Hernando de Zafra, siguiendo la última voluntad de su marido, funda el convento de dominicas de Santa Catalina de Zafra. Y ese mismo año se fundó otro convento de dominicas, en este caso por doña María Manuel, viuda de Álvaro de Bazán, caballero de Santiago, y fundó el convento del Santo Espíritu, que estuvo ubicado en la ribera del Darro, en un ensanche de la calle de los Tintes. Como vemos, en pocos años la ciudad se llenó de espiritualidad orante, de frailes, monjes y monjas que ayudaron al pueblo en sus oraciones. Pero esto también hay que acompañarlo con la espiritualidad. Y la espiritualidad entró de la mano de los reyes católicos y entró a base, uniendo la cruz y la Inmaculada. El primer elemento material e inmaterial, por sus connotaciones teológicas y espirituales, visibles que entran en la ciudad, carente de toda imagen cristiana en ese momento, de mano de los reyes católicos, no podía ser de otra forma que la cruz, uno de los símbolos más claros del cristianismo. Pero cabría preguntarse qué tipo de cruz es la que se quiere hacer presente, la que se queda en la muerte o una cruz victoriosa, aquella que muestra el dolor o aquella que hace más palpable la salvación. Si bien una de las primeras imágenes de Cristo crucificado que se conservan en la ciudad es el que se conserva en la iglesia del convento de la Madre de Dios, de las Comendadoras de Santiago, que según la tradición pertenecía al propio confesor de la reina y arzobispo de la ciudad, Fray Hernando de Talavera, nos muestra un Cristo muerto, pero no sufriente, como quien tiene como lecho la cruz, y no es un elemento de tortura, de quien se sabe que se ha entregado por la salvación de otro, de quien sabe que está cumpliendo la voluntad del Padre en quien confía. Pero no es suficiente. Se quiere dar un paso más. Se quiere mostrar que la cruz triunfa, que el cristianismo ha ganado, que el Evangelio vuelve, después de siglos, de forma permanente a la ciudad para quedarse. Y así con todas las connotaciones teológicas, que correspondería a otra conferencia, no se preocupen, que tiene el crucificado, que tienen ustedes justo enfrente en el retablo mayor de la Capilla Real, obra de Felipe de Vigarnia, realizado entre 1520 y 1522, muestra la victoria. Como ya nos señalaría en su tesis doctoral el recientemente desaparecido profesor Francisco Javier Martínez Medina, pues en lugar de llevar una corona de espinas, llevaría una corona de laurel como símbolo del triunfo, mientras que los pies se representa la muerte por medio del cráneo de Adán, el árbol de la cruz, el árbol de la vida, como fue conocido durante el medioevo, representando aquí el triunfo, la cruz como elemento que nos permite de forma especial la unión entre el cielo y la tierra, como pueden observar, ya que Cristo tiene la cabeza y sus brazos en lo que corresponde al ático, allí donde está el cielo, mientras que su cuerpo está en la zona de la tierra. Así al mismo tiempo se representa la Iglesia, cuya cabeza es Cristo y cuyo cuerpo lo conformamos los cristianos, tal como se estructura la Iglesia especialmente, el presbiterio la cabeza, la nave el cuerpo, en la cabeza el altar en el que se consagra el pan y el vino, y en la nave los fieles que permiten que siga siendo memoria viva y con sus vidas hacen presente. Y aquí tenemos la otra peculiaridad. Los reyes se encuentran en medio, se convierten en patrones espirituales de la ciudad, en intercesores que suplican por ella y vigilaron por medio de sus iniciativas para que la fe verdadera se asienten en ella. La otra devoción que traen los reyes, como la anterior, se convertirá en señal de identidad de la ciudad, y es el tema de la Inmaculada Concepción. Esta entraría principalmente de la mano de Isabel la Católica, que se había ya mostrado muy devota de la Concepción de María. Aunque tenemos que recordar el famoso hecho de que antes de que la ciudad fuera entregada por capitulaciones por el rey Guadir a los monarcas cristianos,
Hernán Pérez del Pulgar, en aquella noche de diciembre de 1490, consiguió entrar en la ciudad y clavar en la puerta de la mezquita mayor un papel con la inscripción de la de María. Pero tras la toma de la ciudad se produjo la primera fase de fundaciones monásticas, como hemos escuchado, y no se debe de extrañar que la Orden de San Jerónimo, que está bajo la especial protección de los monarcas, decida que la iglesia del monasterio que se funda en la antigua capital del reino nazarí esté bajo la advocación de la Concepción de Nuestra Señora, convirtiéndose en el primer templo en España, e incluso podríamos vaticinar que del mundo, que se dedique a esta advocación. Luego, junto a los jerónimos están los franciscanos, que fueron los grandes defensores de la Inmaculada, cuyo nombre de los conventos que hemos ido escuchando se va repitiendo el tema de María y de la Inmaculada. Y la Capilla Real unificará todos los proyectos, el político y espiritual. Este edificio tomó su significado completo cuando los cuerpos de los monarcas fueron trasladados hasta su Cristo, poniendo así un broche a un proyecto, aunque como hemos dicho al principio, no es el fin del mismo, sino el inicio de un nuevo esplendor, donde Granada sigue siendo referencia. Tras la toma de la ciudad, los reyes católicos decidieron prontamente fundar en la ciudad su capilla real, para que en ella se contuvieran sus sepulturas y fuera recuerdo de la hazaña de la conquista, así como de continuidad. De esta forma, los reyes siguen la tradición castellana de no tener un centro único, a diferencia de estas dinastías, para su entierro. La reina en su testamento ordena la construcción de una, y cito, honrada capilla, que debe colocarse bajo la protección de los santos Juanes, Juan el Bautista y Juan el Evangelista, que centran el retablo, y en el que deberá arder perpetuamente un cirio delante del Santísimo, como sigue haciendo. Las obras dieron comienzo en septiembre del año 1505. Mientras tanto, funcionaría como capilla real, como hemos dicho, la capilla del convento de San Francisco de la Alhambra. La nueva capilla pone en obra un programa ideológico, proclama la aparición de una renovación política y espiritual, basada en la alianza mítica de los dos reyes y la restauración de una unidad territorial original, la evocación frecuente de los dos santos Juanes, precursores de Cristo, y nombre de los padres respectivos de Isabel y Fernando. Manifiesta la unidad religiosa como base de la unidad política y territorial. Y aunque la capilla se concibió con espacio funerario privado, el cuerpo del príncipe Miguel, última posibilidad de una descendencia masculina de la dinastía, que falleció en el año 1500, también está enterrado junto a sus abuelos. Corre el año 1504. Los reyes se encuentran en Medina del Campo. Ambos caen enfermos en julio. Pero mientras que el rey se recupera, la enfermedad de la reina se va agravando. Y es por ello que el 12 de octubre redactó su testamento. Muere el 26 de noviembre. En esos momentos su cuerpo se viste del hábito franciscano y se pone su cuerpo en la capilla del palacio para que reciba las honras correspondientes. Mientras tanto se organiza su cortejo para que lleve su cuerpo a Granada. El ceremonial marca la recepción del cuerpo de la soberana como si estuviera viva. El féretro será acompañado por unas 200 personas, entre ellos músicos, servidores de su capilla, soldados, guardias, escuderos, cocineros, artesanos, etc. Tras cada etapa, el cuerpo es depositado en la iglesia del lugar para una ceremonia fúnebre. El viaje se asemeja a una peregrinación, pero al mismo tiempo se asemeja al traslado de una reliquia, donde se encamina en dirección al paraíso. De esta forma la reina se convierte ella misma en peregrina y su traslado, como decíamos, en el segundo tiempo de las geografías medievales, en que se describe la muerte y la consagración de un santo. Tras 20 días de viaje, el cortejo fúnebre llega a Granada, el 18 de diciembre de 1504, y se da la circunstancia de que la ciudad no está preparada para el recibimiento de la reina, pues las noticias habían tardado en llegar a la ciudad, cuya muerte solamente había llegado a la ciudad el 3 de diciembre. El encargado de recibir el cuerpo y organizarlo todo fue el fiel Íñigo López de Mendoza y Quiñones, conde de Tendilla, alcalde de la Alhambra. Además se dio las circunstancias de que no recibió ninguna instrucción para el enterramiento,
por lo que tuvo que improvisar unos suntuosos funerales en la catedral, siguiendo el modelo seguido por el rey San Fernando en Sevilla, aunque moderando su programa, atendiendo a la petición expresa de la reina, que pidió una ceremonia y sepultura modesta en el monasterio de San Francisco de la Alhambra, mientras se terminaban las obras de la capilla real. De esa forma, tras una procesión por la ciudad con los restos de la reina, acompañados por una numerosa multitud que los honraba, fueron depositados bajo una simple lápida decorada al estilo nazarí, donde después se celebró un novenario de oficios fúnebres. Esta sencillez que nos puede sorprender, pues ella misma había encargado con suntuosidad el sepulcro de sus padres Juan II e Isabel de Portugal en la iglesia de la Cartuja de Miraflores de Burgos, es una simplicidad calculada políticamente, pues por medio de esta simplicidad se convierte en modelo de humildad y caridad, y al mismo tiempo en signo político, pues con ello viene a decir que su desaparición no significa la ruptura en la transmisión de poder. Así se contrapone la condición mortal de la reina y la perennidad del poder, que sobrepasa al individuo y se encarna de modo natural en sus sucesores. Y así, de la trascendencia del poder real. 22 de enero de 1516. En su testamento, el rey Fernando deja manifiesto que quiere ser enterrado junto a la reina Isabel en Granada. Ello ayudará a recordar la unidad de la corona en la Reconquista y cómo fueron elegidos como instrumentos de Dios. La ciudad comenzó pronto con los preparativos, permitiendo a la urbe estar preparada para el recibimiento de los restos mortales del monarca. Fue acogido el 6 de febrero en una ceremonia grandiosa, en donde se levantaron numerosos altares en el recorrido, en el que se fueron rezando los correspondientes responsos por el descanso eterno del rey. Una vez llegado a la Alhambra, el cuerpo es depositado a la derecha de la reina según su voluntad, con el hábito dominico, quitada toda pompa y vanidad del mundo. Ello sirvió de contraste a la pomposa celebración realizada el año anterior por el entierro del gran capitán, y le permitió al monarca mostrarse como jefe espiritual y que la alianza divina le permitió, junto con su mujer, acabar con la empresa memorable de la toma del último reino musulmán. En este acontecimiento, en el traslado de los monarcas a su destino final, va a jugar un papel muy importante el nieto de los reyes y va a tener un papel muy importante en la política. Carlos ha sido elegido emperador del Sacro Imperio el 28 de junio de 1519 y anuncia su partida para ser coronado. Y esto no es bien visto en la corona de Castilla, por lo que se produce una rebelión entre abril y junio de 1520. Sin embargo, en pleno levantamiento de las comunidades, el emperador ordena los traslados de los cuerpos de los reyes católicos, sus abuelos, a la capilla real, con la mayor solemnidad, dice. Esto se produjo por una real célula fechada en Valladolid el 20 de septiembre de 1520. Se le escribía al deán de la catedral y al capellán mayor para que el día de San Lucas de ese año u otro solemne se produjese el traslado. Tras una reunión de ambas personalidades y sus comisionados, están de acuerdo y se sentarán a estudiar el proceso. Pero las cosas de palacio van despacio y se van dilatando y sufre varios retrasos. Y el emperador vuelve a escribir el 7 de octubre de 1521, expresando su disgusto por los retrasos e imponiendo un máximo de 20 días para que se cumpliese su orden. Si no lo cumple el cabildo de la catedral y el de los capellanes reales, lo tiene que cumplir el obispo de Lugo y el presidente de la Real Chancillería. Asimismo, le escribe al cabildo de la ciudad para que se hiciera presente en el acto y que designara a las personas que debían llevar el pendón real y los 2 guiones. Tras estas cartas, se fijó definitivamente que la ceremonia tendría lugar el 10 de noviembre de 1521. La procesión estará compuesta como las grandes solemnidades religiosas y se aguardará el orden que se sigue en la procesión del Corpus Christi. Estará compuesta por el presidente de la Chancillería, el cabildo de la catedral, el clero regular y secular, el cabildo de la ciudad y otras personas principales de la ciudad. El cortejo lo abría la Cofradía de la Caridad de Jesucristo. Luego vendrían los pendones de oficios y las cofradías de la ciudad.
el pendón de la iglesia mayor. Le seguían todas las cruces de las iglesias parroquiales de la arquidiócesis de la ciudad, así como las cruces de los monasterios y conventos. Tras las cruces venían los cuerpos reales en un carro triunfal dorado con los cuerpos de los reyes, así como el cuerpo del príncipe Miguel, hijo de la infanta Isabel. Los carros triunfales ayudaron a configurar y recordar la apoteosis gloriosa de los soberanos. Esto estaba ya ayudado porque al inicio y al final del cortejo iban unos clérigos con imágenes santas y numerosas reliquias que se destinaban a la capilla real. Después la jerarquía eclesiástica con el arzobispo a la cabeza y la representación de las familias más nobles de la ciudad. En el recorrido, los caballeros 24, es decir, el cabildo de la ciudad, mandaron construir 3 túmulos y encargaron, como no podía ser de otra forma, a franciscanos, dominicos y jerónimos, levantar unos altares en los cuales el cortejo se detendría para rezar unos responsos. De esta forma, los reyes católicos, sobre el mencionado carro dorado, en una procesión organizada según el modelo del Corpus Christi, como hemos dicho, evoca el traslado de reliquias de un templo antiguo a uno nuevo, y ellos a unas imágenes santas, puestas en movimiento en la procesión y que vuelven a tomar vida en medio de su pueblo. Los reyes toman el papel a ser trasladados y enterrados en la capilla real de santos fundadores de Granada, puesto que han creado una ciudad cristiana, pues la ciudad musulmana estaba exenta de reliquias y santos, por lo que no tenía una verdadera existencia de ciudad, y que solo se puede entender desde una relación con Dios. Así los reyes asumen la función de mediadores de la obra divina, y al depositar sus restos en la capilla real, se produce el reencuentro de los patrones terrestres con los celestiales, materializados por la presencia corpórea de los restos de los monarcas y de las reliquias que aquí se conservan. De este modo, se llega al culmen de un programa político, religioso y espiritual que será prolongado y engrandecido por el nieto, Carlos V, al querer convertir la ciudad de Granada en capital del imperio, subrayado con la decisión de convertir a la ciudad en la custodia de los restos mortales de los monarcas españoles, al planificar aquí el panteón de los reyes hispánicos, decidiendo en primer lugar que sus padres, Felipe y Juana, descansaran junto a los de sus abuelos, aumentando el número de capellanes a 25, ordenando construir una gran bóveda. Además, como ya hemos dicho, la cabecera de la catedral tomará la forma del Santo Sepulcro de Jerusalén, y para ello encarga al arquitecto Diego de Siloé un nuevo proyecto que situará la nueva capilla real en el coro de la catedral. De esa forma, los sepulcros reales estarían en el punto intermedio entre los hombres y Dios, signo del papel espiritual de intercesores de los reyes hispánicos por el cuidado de su pueblo y especialmente por el de Granada. De esta forma, se culmina un proyecto. Se ha convertido a Granada en capital internacional y al mismo tiempo en un centro de espiritualidad que radia espiritualidad y oración en una nueva Jerusalén. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por esta síntesis que nos has hecho de todos los hechos históricos que concadenados pues llevaban un objetivo. De eso se trataba, de saber que la capilla es la clave de un proyecto tan ambicioso que tenían en la mente los Reyes Católicos y Carlos. De modo que muchas gracias, creo que ha sido una exposición bellísima que nos ha situado muy bien. Nos ha dado muchas noticias, que muchos seguramente desconoceríais, pero que a lo largo del año vamos a ir insistiendo en ellas para que conozcamos especialmente lo que significa la
presencia de los restos, ahí juntitos los dos, juntos, ya lo he dicho, esa idea de la unidad representada por la misma situación de los pedreros. Como sabéis, después de que murió Isabel, Fernando se casó de nuevo y hay unos tiempos en que él no está en Castilla. Todo eso, la providencia quiso que no llevara a una separación, sino que se volviera a la unidad. Y cuando eso se consagró fue en el testamento, efectivamente, del rey, es decir, que me entierre en Granada junto a mi esposa. Y ahí lo tenemos como un símbolo visible, como una señal de lo que fue la ambición de ellos de la unidad. Muchas gracias. Continuaremos los actos. Mañana tenemos la inauguración de la iluminación de la capilla, pero desde el punto de vista exterior. Y pasado mañana es el día grande de la solemne Eucaristía a las 6, y sobre las 7:15 llegará la comitiva histórica y la corporación municipal para hacer el acto tradicional de la tremolación del pendón, que este año va a tener algunas características especiales, dada la especialidad también. Y la característica especial que tiene este año no es exactamente el 2 de enero, ni siquiera el 12 de octubre, sino que es el 10 de noviembre. Y entonces también el acto va a ser un poquito diverso, pero vamos, esencialmente lo mismo. Y luego después, el día siguiente, en esta misma mesa, pues hará la presentación de un libro sobre Juana. También está aquí Juana. Como ha dicho Miguel, pues también quiso el emperador que sus padres también reposaran aquí, como la continuación de ese proyecto de enterramiento de la dinastía. Y su esposa, que también lo estuvo. Pues bien, con este recuerdo de la gran mujer que fue la emperatriz Isabel, levantamos ya la sesión. Que tengáis buenas noches y muchas gracias.